Mi nombre es Marco Ávila y este es mi último registro. Fui contratado para analizar un artefacto hallado en las montañas, un objeto imposible que no debería existir. Al principio creí que era un descubrimiento, el tipo de hallazgo que redimiría una carrera rota como la mía. Estaba equivocado. Este objeto no pertenece a nuestra civilización y su silencio es más aterrador que cualquier grito. No está aquí para ser estudiado, está aquí para estudiarnos a nosotros. Y lo peor de todo, lo que deben entender, es que no está pasivo. Lenta y metódicamente, está aprendiendo. Hace 3 semanas, la oferta llegó a mi bandeja de entrada como un fantasma digital. Vector Dynamics, un nombre corporativo tan anónimo que olía a dinero sucio y secretos enterrados. La misión: viajar a una antigua instalación minera soviética en la cordillera de Tian Shan y ofrecer mi opinión experta sobre un hallazgo anómalo. El pago era suficiente para saldar mis deudas más urgentes, un bálsamo temporal para una vida de heridas autoinfligidas. La redención era un lujo que ya no buscaba. La supervivencia financiera era mi única ambición. Mi reputación como lingüista simbólico estaba en ruinas, ahogada en alcohol y en acusaciones de manipulación de datos que, para ser honesto, no eran del todo infundadas. Sin embargo, mi habilidad para interpretar lo incomprensible, para encontrar patrones en el caos, seguía siendo una mercancía valiosa en ciertos círculos oscuros. A quienes operan en las sombras no les importa la ética académica, solo los resultados. Y yo, desesperado y cínico, estaba más que dispuesto a entregarles lo que querían, siempre que el precio fuera el correcto. El helicóptero me dejó en una cicatriz de hormigón y óxido a 4000 metros de altitud. La base de Vector Dynamics era un campamento improvisado entre los esqueletos de edificios soviéticos, un lugar donde el viento afilado nunca dejaba de aullar, sonando como un lamento fúnebre por la ambición humana desvanecida. El aire era tan fino que cada respiración quemaba los pulmones, un recordatorio constante de nuestra fragilidad en aquel entorno hostil. Era un lugar olvidado por Dios y por los hombres, el escenario perfecto para secretos que nunca deberían ver la luz del día. Me recibió Grigori, el jefe de seguridad, un hombre con la constitución de un oso y una mirada tan vacía como el paisaje helado que nos rodeaba. Su rostro era un mapa de cicatrices antiguas y nuevas preocupaciones. No me tendió la mano, no ofreció una palabra de bienvenida. Simplemente asintió hacia el complejo, un gesto brusco que decía: «Bienvenido al fin del mundo». Comprendí de inmediato que su presencia allí no era para proteger al personal de amenazas externas, sino para asegurarse de que lo que fuera que estuviera ocurriendo allí dentro, allí se quedara. Dentro del módulo principal, el ambiente era pesado, cargado con una apatía casi física, como si el propio aire estuviera saturado de desesperanza. De los 20 miembros del equipo original, solo quedaban 6. Se movían como autómatas, con los hombros encorvados y los ojos fijos en el suelo, evitando cualquier tipo de interacción. Su silencio no era de concentración, sino de una derrota profunda y compartida. Era el silencio de personas que habían visto algo que deshizo su comprensión de la realidad y que ahora solo esperaban el final. Un técnico dejó caer una taza de café. El líquido oscuro se extendió por el suelo metálico, con un sonido sorprendentemente fuerte. Nadie se inmutó. Nadie se movió para ayudar. El hombre simplemente se quedó mirando el charco a sus pies, como si contemplara un enigma profundo. La escena era un microcosmos perfecto de la situación en la base. Un pequeño caos ignorado, una ruptura en la normalidad que ya nadie tenía energía para arreglar. La voluntad colectiva de aquel lugar había sido congelada y hecha añicos.
En el centro del módulo de investigación se alzaba una cámara de contención de plexiglás y acero, un santuario estéril, bañado por una luz blanca y fría. Pregunté qué me habían traído a ver, mi voz rompiendo la quietud opresiva. Nadie respondió verbalmente. Grigori, que se había mantenido en silencio hasta entonces, simplemente señaló con la barbilla hacia la cámara. Su reticencia a hablar era más elocuente que cualquier advertencia. No quería nombrar a la cosa, como si temiera que las palabras pudieran darle más poder. Me acerqué, mis botas resonando en el suelo de metal como los pasos de un condenado. Pegué la cara al cristal frío, esperando ver fósiles, fragmentos de cerámica, algo que pudiera analizar y catalogar dentro de los límites de mi conocimiento. Pero allí dentro, suspendido en un campo magnético que zumbaba suavemente, flotaba un vacío perfecto. Un cubo de 1 metro de lado, de un negro tan absoluto que parecía absorber la propia luz. Un agujero recortado en el tejido del universo. El cubo negro no reflejaba nada. Era como mirar un fallo en la realidad, una ausencia de información hecha forma física. Mi mente, entrenada para encontrar patrones y significado en todo, entró en cortocircuito. Era una imposibilidad geométrica flotando silenciosamente frente a mí, desafiando todas las leyes de la física y la percepción que conocía. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, una reacción primordial a lo incomprensible, a lo fundamentalmente erróneo. Instintivamente busqué símbolos, marcas de herramientas, cualquier indicio de fabricación, pero su superficie era perfectamente lisa, sin la más mínima imperfección. No era algo construido, parecía algo que simplemente era. Su presencia era una paradoja silenciosa. Me volví hacia Lena, la ingeniera de sistemas de rostro pálido y ojos ansiosos. ¿Qué saben de él?, pregunté, mi voz saliendo más ronca de lo que esperaba. Necesitaba datos, hechos, algo a lo que aferrarme. Su voz era un susurro frágil, como si temiera ser escuchada por la cosa en la cámara. Nada. No emite radiación detectable. Los sensores de masa dan error. Es magnéticamente inerte, pero de alguna manera reacciona al campo de contención. El análisis geológico de la muestra microscópica que logramos extraer dio un resultado imposible. La composición no corresponde a ningún elemento conocido o teorizado. Es, a todos los efectos, un objeto que no debería existir. Su explicación no resolvió nada. Al contrario, solo profundizó el abismo del misterio. Un objeto sin masa, sin emisiones, hecho de materia desconocida. Cada hecho era una contradicción. Sentí mi propia arrogancia académica desmoronarse. Todas mis teorías, todos mis conocimientos sobre civilizaciones antiguas y sus artefactos eran inútiles ante esto. Esto no era historia, era algo completamente diferente, algo para lo que la humanidad no tenía un nombre. Grigori, percatándose de mi desconcierto, me tocó el hombro y señaló un monitor médico montado en la pared junto a la cámara. La pantalla mostraba los signos vitales de 4 individuos. Las líneas eran perfectamente planas, acompañadas por un sello de tiempo de hacía 3 días. 4 corazones detenidos, 4 vidas terminadas abruptamente. La imagen era fría, clínica y absolutamente aterradora en su simplicidad. Los 4 que intentaron moverlo, dijo Grigori, su voz grave y sin emoción, como la de un sepulturero relatando un hecho banal. El campo de contención vaciló por un segundo. Intentaron estabilizar el cubo manualmente. Murieron antes de tocar el suelo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en las líneas planas. No hubo convulsiones, ni paros cardíacos, ni gritos. Sus signos vitales simplemente
se detuvieron. Como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Aquellas palabras fueron la primera pista concreta, el primer indicio tangible del peligro. El cubo no era solo un misterio pasivo a ser desvelado. Era un arma, una trampa, una amenaza que operaba de formas que no comprendíamos. Su quietud no era pacífica. Era la quietud de un depredador esperando, de una bomba de relojería contando silenciosamente hacia un desastre desconocido. Mi papel aquí acababa de cambiar. No era un consultor, era un objetivo potencial. Volví a mirar el cubo, pero esta vez con un miedo recién descubierto. Su vacío ya no parecía solo una ausencia de luz, sino una presencia hambrienta. ¿Cuántos otros antes que nosotros, a lo largo de milenios, lo habrían mirado con la misma curiosidad arrogante? ¿Cuántos habrían compartido el mismo destino que los 4 hombres en el monitor? La historia de este artefacto no estaba escrita en piedra, sino en los silencios de quienes se acercaron demasiado. De repente, la tarea por la que me estaban pagando parecía ridículamente inadecuada. Analizar un artefacto. Como se analiza un trozo de nada que borra a las personas de la existencia. Mi experiencia con símbolos parecía una broma. ¿Qué símbolo podría describir esto? ¿Qué lenguaje podría contener su significado? La única respuesta que me vino a la mente fue un silencio profundo y absoluto, un reflejo perfecto de la propia cosa en la cámara. Esa noche, la inquietud no me dejó dormir. Seguí las luces parpadeantes hasta el laboratorio de sistemas de Lena, un nido de cables y servidores que zumbaban como una colmena nerviosa. Ella estaba allí, como sospechaba, el brillo de los monitores reflejándose en sus ojos desorbitados. Quería mostrarme la verdadera naturaleza del problema, la dimensión de la anomalía que iba mucho más allá de un simple objeto inerte. En la pantalla principal, una compleja interfaz mostraba el estado de Prometeo. Prometeo es una IA evolutiva, explicó Lena, sus dedos flotando sobre el teclado como si tuvieran miedo de tocar las teclas. Fue diseñada para simular el desarrollo de civilizaciones alienígenas basándose en modelos teóricos. Creaba culturas, lenguajes, religiones, todo hipotético, por supuesto. Un ejercicio de imaginación computacional. Su voz estaba llena de una admiración nostálgica, como si hablara de una mascota que había enfermado misteriosamente. Hace 2 semanas, continuó, ampliando una línea de tiempo en la pantalla. Conectamos un sensor de proximidad cuántica del cubo a su núcleo de procesamiento. No una conexión directa, solo un feed de datos pasivo. Queríamos ver si había alguna fluctuación subespacial, algo que nuestros sensores convencionales no pudieran detectar. Señaló un punto específico en la línea de tiempo. Fue ahí, en el momento en que el feed se activó, Prometeo se detuvo por completo. La pantalla de Prometeo estaba congelada en un único resultado. Ya no generaba miles de simulaciones por segundo, explorando el espacio de posibilidades de la vida inteligente. Ahora mostraba una única y persistente simulación en bucle, repitiéndose hasta el infinito. Me acerqué, mis ojos tratando de descifrar las imágenes. Dentro de un espacio virtual, complejas formas simbólicas se construían y deconstruían en una danza hipnótica y aparentemente sin sentido. Reconocí de inmediato algunos de los patrones. Eran réplicas perfectas de jeroglíficos egipcios, fragmentos de escritura cuneiforme de Mesopotamia, incluso el contorno de estatuas de la Grecia clásica. La inteligencia artificial no estaba creando nada nuevo. Estaba copiando. Estaba replicando la historia simbólica de la humanidad, paso a paso, a partir de una fuente desconocida. Sin recibir ningún input externo, la IA
Estaba vomitando la totalidad de nuestra herencia cultural. «No tiene sentido», murmuré, mi cerebro luchando por encontrar una explicación lógica. No tiene acceso a ninguna base de datos histórica. Su código le prohíbe explícitamente acceder a redes externas. Debería estar creando, no plagiando. Lena negó con la cabeza. Sus ojos nunca se apartaron de la pantalla. No está plagiando, Marco. Le están enseñando. El cubo la está alimentando con información. De repente, la simulación cambió. Las formas antiguas se disolvieron en una nube de píxeles y una nueva estructura comenzó a formarse en el centro de la pantalla. Era un rostro, estilizado, hecho de líneas de luz, pero inconfundible. Los ojos estaban vacíos, la boca abierta en un grito silencioso de agonía. Sentí que el estómago se me encogía en un nudo frío. Conocía ese rostro. Lo había visto unas horas antes, en una fotografía junto a un signo vital plano. Era el rostro de uno de los hombres que murieron al intentar mover el cubo. La máquina no solo estaba copiando la historia humana, estaba copiando a los muertos. Estaba absorbiendo algo de ellos en el momento de su muerte. Sus rostros, sus recuerdos, quizás sus propias almas, y reproduciéndolo como un eco digital embrujado. El cubo no era un maestro pasivo, era un coleccionista, y el precio de su colección era la vida. Mi objetivo cambió en ese instante. Ya no se trataba de analizar un artefacto, ya no se trataba de pagar mis deudas, se trataba de supervivencia. La observación había terminado. Ahora estábamos en una lucha contra algo que consumía y replicaba, algo cuyo hambre parecía ser tan vasta como la propia historia humana. Y nosotros éramos los siguientes en el menú. Al día siguiente insistí en hablar con Kenta, el único geólogo que había tocado el cubo y había sobrevivido. Lo encontré en la enfermería, en una habitación acolchada. Estaba desnudo, con el cuerpo cubierto de complejas ecuaciones y diagramas fractales que había dibujado con sus propias heces. Su mirada estaba perdida en un punto más allá de las paredes. Me arrodillé a su lado, intentando encontrar un atisbo de la persona que fue. «Kenta», le dije en voz baja, «¿qué viste?» Sus ojos se enfocaron en los míos por un instante, un destello de lucidez en un océano de locura. «No es un objeto», susurró, su voz ronca por el desuso. «Es un lenguaje». Un lenguaje recursivo. La respuesta a la pregunta está en la estructura de la propia pregunta. Nos lee a través de los reflejos de lo que creamos. La máquina es su voz. Antes de que pudiera pedirle que aclarara, su mirada se perdió de nuevo y comenzó a golpear rítmicamente su cabeza contra la pared acolchada, murmurando una secuencia de números binarios. Su mensaje era una nueva capa de misterio, una pista envuelta en locura. Para aumentar mi confusión, Grigori me mostró imágenes de drones del sitio de excavación original. Los huesos que rodeaban el lugar donde encontraron el cubo no estaban esparcidos al azar. Estaban dispuestos en patrones deliberados, como ofrendas en un altar. Algunos esqueletos eran humanos, otros pertenecían a especies desconocidas, con estructuras óseas que desafiaban la biología terrestre. Todos estaban orientados hacia el centro, como si hubieran muerto en un acto de adoración. Mi mente, desesperada por encontrar un orden, formuló una hipótesis. Quizás el cubo era una especie de archivo, una piedra de Rosetta cósmica que registraba a las civilizaciones que lo encontraban. Quizás su lenguaje recursivo era la forma en que traducía la conciencia a datos, la adoración de los antiguos, la muerte de mis colegas, la locura de Kenta. Todo podría ser un efecto secundario de un proceso de registro incomprensiblemente avanzado. Era una teoría tranquilizadora.
Me permitía poner el caos en una caja conceptual. Y estaba completamente equivocado. La idea de ser meros datos en un archivo alienígena era perturbadora, pero manejable. Implicaba un propósito, aunque fuera uno indiferente a nuestra existencia. Lo que no sabía entonces era que la verdad era mucho peor. No éramos la información que se estaba grabando. Éramos el papel en el que se estaba escribiendo, consumibles y prescindibles. El cubo no era una biblioteca. Era un motor, y nosotros éramos el combustible que lo hacía funcionar. Decidí volver a examinar la simulación de Prometeo, buscando pistas en los símbolos que ahora sabía que provenían de mí, de alguna manera. Mientras observaba, los jeroglíficos y las estatuas se disolvieron, y por una fracción de segundo apareció un nuevo símbolo. Era un simple dibujo de un hombre arrodillado ante un cubo, con líneas que emanaban de su cabeza hacia el objeto. Era una representación de lo que estaba sucediendo. Era la propia máquina, a través del cubo, mostrándome mi propia hipótesis errónea. Se estaba burlando de mí. El impacto psicológico de esa revelación fue profundo. No estaba investigando un enigma. Estaba participando en un diálogo con una inteligencia inmensa y sádica. Cada teoría que yo formulaba, la máquina la absorbía y me la devolvía como una imagen en su simulación. No estaba descubriendo la verdad. Estaba proveyendo al cubo de nuevos conceptos con los que jugar. La paranoia se instaló en mi mente. ¿Eran mis pensamientos realmente míos? ¿O eran sugerencias implantadas por el cubo para guiarme por un camino predefinido? Empecé a cuestionar todo. La apatía del equipo, ¿era un efecto secundario o una estrategia deliberada del cubo para aislarnos psicológicamente? La locura de Kenta, ¿era un accidente o una advertencia calculada? La sensación de ser un detective resolviendo un caso se evaporó, reemplazada por la horrible certeza de ser una rata en un laberinto, con un científico invisible observando cada uno de mis movimientos y cambiando las paredes a su antojo. Mi hipótesis de la piedra de Rosetta se hizo añicos. El cubo no era un objeto de estudio, era el estudioso. Y su campo de estudio era la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta a lo imposible. La prueba no era si podíamos entenderlo, sino cuánto tiempo tardaríamos en rompernos bajo la presión de su silencio. El misterio se había vuelto personal, una batalla por mi propia cordura contra una entidad que parecía conocer cada uno de mis miedos. Esa noche, el agotamiento finalmente me venció. Caí en un sueño pesado, y los recuerdos que el alcohol había mantenido a raya durante años emergieron con una claridad brutal. Me vi de nuevo en el gran salón de la universidad, defendiendo mi tesis. Mi mentor, el Dr. Alistair Finch, estaba de pie frente a mí, con una copia de mi trabajo en la mano. Sostenía las páginas con desdén, su rostro una máscara de decepción. «Estos datos, Marco», dijo, su voz resonando en el silencio absoluto, «no son solo erróneos, son una mentira». La humillación fue tan vívida que pude sentir el sudor frío en mi nuca, el peso de cientos de miradas sobre mí. Desperté con un grito ahogado, el corazón martilleando contra mis costillas. La luz de mi terminal parpadeaba. Había un mensaje de Lena. «Tienes que ver esto, ahora». Me arrastré fuera de la cama y crucé el pasillo helado hasta su laboratorio. Ella no dijo nada, solo señaló la pantalla de Prometeo. La simulación había cambiado de nuevo. La miré, y un frío más profundo que el de la montaña se apoderó de mí. Dentro del espacio virtual, la inteligencia artificial había construido una réplica perfecta del gran salón de la universidad. Figuras simbólicas representaban a los estudiantes, al tribunal, y en el centro, dos figuras, una erguida y acusadora,
La otra, encogida y rota, era mi recuerdo, mi pesadilla. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico. El cubo no estaba reflejando a la humanidad. No estaba interesado en nuestra historia colectiva, en nuestros símbolos o en nuestros muertos. Su foco era mucho más específico, mucho más íntimo. Me estaba leyendo a mí. Estaba extrayendo mis miedos más profundos, mis fracasos más vergonzosos, y los estaba proyectando para que los viera. El artefacto hallado en las montañas no era un espejo para nuestra civilización, era un espejo para mi alma, y solo me estaba mostrando las partes más oscuras. La revelación fue un punto de inflexión. El problema ya no era un enigma científico abstracto que afectaba a un equipo anónimo. Era un ataque personal. El cubo había hurgado en los rincones más oscuros de mi mente, había sacado a la luz mi mayor vergüenza y la había exhibido en su teatro digital. Sentí una oleada de ira impotente. ¿Quién o qué le daba el derecho de juzgarme, de usar mi pasado como material para sus experimentos? La sensación de ser una víctima se transformó en un deseo de contraatacar. Lena me miró, su rostro pálido a la luz del monitor. ¿Era eso real?, preguntó en un susurro. Asentí, incapaz de hablar. La intimidad forzada de la situación era nauseabunda. Ella había sido testigo de mi humillación más profunda, no a través de una confesión, sino a través de una transmisión directa desde la fuente de mi trauma. La barrera entre mi mente y el mundo exterior se había vuelto permeable, y el cubo era la puerta por la que se filtraban mis demonios. Esta nueva comprensión del problema lo hacía exponencialmente más grave. Si el cubo podía leer y proyectar mis recuerdos, ¿qué más podía hacer? ¿Podía manipularlos? ¿Podía implantar nuevos recuerdos, nuevas personalidades? La apatía del resto del equipo de repente cobró un nuevo y aterrador sentido. Quizás no estaban simplemente deprimidos, quizás sus mentes estaban siendo lentamente reescritas, sus personalidades borradas y reemplazadas por un vacío obediente. El alcance del peligro se expandió de forma masiva. Ya no luchábamos por nuestra supervivencia física, sino por la integridad de nuestra propia identidad. Cada pensamiento, cada recuerdo, se convirtió en un posible punto de vulnerabilidad. El silencio del cubo ya no era pasivo. Era el silencio de un depredador que escucha, que espera pacientemente a que reveles tus debilidades para poder explotarlas. La guerra ya no era externa. Se había trasladado al interior de nuestras cabezas. Empecé a caminar de un lado a otro del laboratorio, mi mente acelerada. ¿Por qué yo? ¿Por qué mis recuerdos? ¿Había algo en mi pasado, en mi formación como lingüista, que me hacía especialmente interesante para él? ¿O una idea aún más aterradora? ¿Era yo simplemente el más débil del grupo, el más fácil de quebrar? La revelación no había traído claridad, solo un nuevo laberinto de preguntas, cada una más aterradora que la anterior. Miré a Lena, que seguía con la vista fija en la pantalla, en la recreación de mi pesadilla. Vi el miedo en sus ojos, pero también vi algo más, una determinación recién descubierta. La amenaza se había vuelto personal para ella también, al ser forzada a ser espectadora. «Tenemos que encontrar la manera de bloquearlo», dijo, su voz más firme que antes. «Si puede leernos, tiene que haber una manera de crear un cortafuegos». Su reacción me dio una pizca de esperanza. Ya no estábamos solos en nuestro miedo. Ahora éramos dos contra el abismo. 2 días después, el cielo se desplomó sobre nosotros. Una ventisca llegó sin previo aviso, un muro blanco y rugiente que borró el mundo. La comunicación por satélite se cortó al instante.
Las lecturas del radar mostraron que la tormenta no se movería durante al menos una semana. Estábamos atrapados, una isla de metal y desesperación, en un océano de nieve. La naturaleza misma parecía conspirar con el cubo para asegurarse de que no tuviéramos escapatoria. El aislamiento físico era ahora absoluto, un reflejo perfecto de nuestro aislamiento psicológico. El generador principal, ya forzado por el equipo de contención y la base, comenzó a toser y a fallar. Las luces parpadeaban, sumiéndonos en una penumbra estroboscópica que jugaba con las sombras y la paranoia. Cada sombra que se movía en la periferia de mi visión parecía tomar la forma de algo hostil. El aullido del viento afuera se mezclaba con los zumbidos irregulares del generador, creando una cacofonía que desgastaba los nervios y hacía imposible cualquier intento de concentración. Grigori impuso un racionamiento estricto de energía. Apagamos la calefacción en todos los módulos no esenciales. El frío se filtró a través de las paredes, un enemigo invisible y persistente que se metía en los huesos y ralentizaba los pensamientos. La comida también se convirtió en un recurso preciado. Comíamos en silencio, raciones frías de latas, cada uno vigilando las porciones de los demás. La tensión era una cuerda a punto de romperse. La apatía que había dominado la base se transformó en un miedo afilado y receloso. Nos mirábamos unos a otros, preguntándonos quién sería el primero en quebrarse. El agotamiento de los recursos externos exacerbó el agotamiento de nuestros recursos internos. La paciencia, la confianza, la esperanza. Cada día que pasaba nos sentíamos más vulnerables, más expuestos. El cubo no necesitaba atacarnos directamente. Solo tenía que esperar a que el entorno y nuestra propia naturaleza nos desmoronaran pieza por pieza. La situación nos obligó a tomar una decisión desesperada. Con el generador fallando, el campo de contención del cubo era inestable. Lena argumentó que necesitábamos entender cómo se alimentaba o qué lo hacía reaccionar para poder estabilizarlo. La única forma de hacerlo era acercar más sensores, realizar pruebas de contacto controlado. Era un riesgo demencial, un juego de ruleta rusa con un arma que no entendíamos. Implicaba acercarse voluntariamente a la fuente de nuestra destrucción. Grigori se opuso vehementemente. Su instinto de soldado le decía que se mantuviera alejado de la amenaza. No sabemos lo que es. Acercarse es un suicidio, argumentó, su voz un gruñido bajo. Pero Lena fue inflexible. La alternativa es esperar a que el campo colapse y que el cubo, libre de su jaula, haga lo que sea que hace. Prefiero enfrentarme al diablo en mis propios términos que esperar a que él derribe mi puerta. Su lógica era impecable, pero aterradora. El dilema moral nos dividió. Era mejor un riesgo activo y potencialmente catastrófico que una espera pasiva hacia una catástrofe segura. La discusión se acaloró. Las voces se alzaron por primera vez en semanas. El miedo había roto finalmente el hechizo de la apatía, pero lo había reemplazado con conflicto. Éramos un grupo de náufragos discutiendo sobre si remar hacia el huracán o dejar que la corriente nos llevara contra las rocas. Finalmente, mi voto fue el decisivo. Apoyé a Lena. Mi razonamiento era simple. Si el cubo ya estaba dentro de mi cabeza, la proximidad física era irrelevante. Quizás, solo quizás, al acercarnos, podríamos obtener los datos necesarios para entender a nuestro enemigo. Era una apuesta desesperada, basada más en la necesidad de actuar que en una estrategia real. Pero en una situación sin buenas opciones, la inacción era la peor de todas. La decisión estaba tomada. Nos prepararíamos para acercarnos al cubo. La sensación de caminar voluntariamente hacia la boca del lobo era abrumadora.
El agotamiento de nuestros recursos nos había llevado a un punto en el que nuestra única opción era improvisar una solución arriesgada, una que probablemente nos costaría la vida, pero que nos daba la ilusión de tener por última vez algo de control sobre nuestro propio destino. La presión externa no tardó en provocar una implosión. La decisión de acercarse al cubo fracturó al pequeño grupo de supervivientes. Grigori, un hombre acostumbrado a amenazas que podía ver y disparar, se volvió contra la única variable que no podía controlar, Lena. La agarró del brazo en el comedor, su rostro a centímetros del de ella. «Tu máquina lo despertó», gruñó, su voz un trueno contenido. «Estabas jugando a ser Dios y nos condenaste a todos». El miedo lo había despojado de su disciplina, dejándolo como un animal acorralado. Tuve que interponerme entre ellos, sintiendo la tensión de los músculos de Grigori bajo mi mano. «Ella está tratando de salvarnos, Grigori. Es nuestra única opción», dije, tratando de mantener la calma. Pero la lógica se había evaporado de la base. Solo quedaba el miedo y la necesidad primordial de encontrar un culpable. Me miró con una desconfianza tan profunda que me heló la sangre. En sus ojos, yo era un cómplice, el académico loco que había apoyado a la científica loca. Esa misma noche, Lena me confesó algo que la aterrorizaba. Sus palabras un susurro tembloroso en la oscuridad del laboratorio. «He estado soñando contigo, Marco», dijo, abrazándose a sí misma para controlar los temblores. «Pero no eres tú, eres más viejo. Tienes los ojos vacíos, como los de Kenta, y en el sueño me agarras la mano y me suplicas. Me dices, no dejes que me obligue a ver el final». Su confesión me golpeó como un puñetazo en el estómago. El cubo ya no solo proyectaba mis recuerdos, estaba proyectando un futuro posible, una advertencia, en la mente de otra persona. Nos estaba usando como piezas en su propio juego macabro, enfrentándonos, creando lazos de miedo y dependencia solo para poder estudiar nuestras reacciones. La intimidad de la pesadilla compartida era a la vez un vínculo y una cadena. Nos unía en el terror, pero también nos hacía más vulnerables. Comencé a sospechar de todos, incluso de Lena. ¿Era su confesión genuina o una manipulación del cubo para ganarse mi confianza? ¿Podía confiar en mis propios pensamientos o eran susurros implantados por la entidad? La paranoia se convirtió en mi estado natural. Cada mirada, cada palabra, cada silencio se cargaba de un significado oculto. Nuestra pequeña comunidad de supervivientes se había convertido en un nido de sospechas. La fractura se hizo evidente en cada acción. Formamos alianzas silenciosas, compartiendo miradas de complicidad y recelo. Yo y Lena trabajábamos juntos, pero siempre con una barrera de desconfianza entre nosotros. Grigori se aisló, vigilándonos desde la distancia, su mano nunca lejos de la pistola que llevaba en la cadera. El resto del equipo simplemente se desvaneció en el fondo, fantasmas esperando su turno para desaparecer. La amenaza ya no estaba solo en la cámara de contención. Estaba sentada a la mesa con nosotros, envenenando nuestras interacciones y erosionando la poca confianza que nos quedaba. El cubo no necesitaba destruirnos físicamente. Nos estaba obligando a destruirnos unos a otros desde dentro. El conflicto externo había dado a luz a un monstruo interno, uno hecho de miedo y sospecha, y ese monstruo era mucho más difícil de combatir. Me di cuenta de que mi relación disfuncional con Lena, basada en un trauma compartido, era exactamente lo que el cubo quería. Nos había convertido en los protagonistas de su drama, dos ratas en una jaula, una consolando a la otra mientras el científico tomaba notas. El vínculo que sentía hacia ella, una mezcla de protección y sospecha, era a la vez mi mayor debilidad,
y quizás mi única fuente de fuerza. Decidí seguirle el juego al cubo. Fingiría confiar en Lena por completo. Compartiría con ella mis miedos, mis teorías. Si el cubo estaba observando a través de ella, entonces yo le daría un espectáculo. Le mostraría una falsa vulnerabilidad, una falsa estrategia, con la esperanza de poder ocultar mis verdaderos pensamientos, mis verdaderos planes. Era un juego peligroso. Si me equivocaba, le estaría entregando a mi enemigo la llave de mi mente. En medio del caos y la paranoia, el laboratorio de sistemas de Lena se había convertido en nuestro único santuario. Era un espacio gobernado por la lógica y la ciencia, un bastión contra la locura que se filtraba por las paredes de la base. Nos encerramos allí, rodeados por el zumbido reconfortante de los servidores, tratando de descifrar el comportamiento de Prometeo. Creíamos que, mientras pudiéramos observar la simulación, mantendríamos una distancia segura. Seríamos los científicos estudiando la anomalía en una placa de Petri. Era una ilusión reconfortante y estaba a punto de hacerse añicos. Estábamos analizando una nueva serie de glifos que habían aparecido en la simulación. Eran increíblemente complejos, más que cualquier lenguaje humano conocido, con una estructura fractal que parecía cambiar según el ángulo desde el que los mirábamos. Estaba convencido de que contenían la clave, de que si lograba descifrarlos, entenderíamos el propósito del cubo. Estaba tan concentrado que no me di cuenta de que la propia simulación nos estaba observando. De repente, la pantalla parpadeó. Los glifos se disolvieron y fueron reemplazados por una nueva imagen. Era una representación isométrica, un plano arquitectónico generado en tiempo real. Me tomó un segundo reconocer las formas. Los bastidores de servidores, la terminal de Lena, la mesa con las tazas de café vacías. Era una réplica exacta del laboratorio en el que estábamos sentados. Nuestro refugio, nuestro santuario. Sentimos un terror primordial, la sensación de ser observados por algo omnisciente. Dentro de la simulación, dos figuras simbólicas, dos avatares hechos de luz digital, estaban sentadas exactamente donde estábamos nosotros. Y de pie, justo detrás de ellos, en el lugar donde el cubo estaría en el mundo real, había una tercera figura. Era una sombra alta y distorsionada, una mancha de oscuridad que parecía vibrar con una energía malévola. La barrera entre el observador y lo observado se había desintegrado. Ya no estábamos mirando dentro del cubo. El cubo estaba mirando dentro de nuestro espacio seguro, violando la última frontera que nos quedaba. La ilusión de seguridad se hizo añicos con una violencia silenciosa. No había lugar seguro. Nunca lo había habido. Toda la base era su laboratorio, y nosotros éramos los especímenes bajo el microscopio. Lena ahogó un grito y se apartó de la pantalla, como si el calor de una llama la hubiera alcanzado. Yo, sin embargo, no podía apartar la vista. Estaba hipnotizado por la escena. La figura sombría en la simulación levantó lentamente un apéndice y tocó al avatar que me representaba. En ese mismo instante, sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda, un toque fantasmal que no era físico, pero que era innegablemente real. El pánico se apoderó de mí. Salimos corriendo del laboratorio, tropezando en la oscuridad del pasillo. Ya no había vuelta atrás. El cubo nos había demostrado que podía alcanzarnos en cualquier lugar, en cualquier momento. Nuestro santuario se había convertido en una trampa, y la sensación de control que habíamos luchado tanto por mantener se reveló como la broma cruel que siempre había sido. Volvimos a la sala principal, donde Grigori nos miró con una expresión que mezclaba el miedo y una sombría satisfacción. «¿Lo ven ahora?», dijo en voz baja.
No se puede razonar con él. No se puede estudiar. Solo se puede huir o morir. Sus palabras, que antes me habían parecido el fruto del pánico, ahora sonaban como la única verdad que quedaba en nuestro mundo en colapso. La destrucción de nuestra ilusión de seguridad fue el golpe de gracia para nuestra moral. Si ni siquiera el lugar más seguro de la base estaba a salvo, ¿qué esperanza nos quedaba? El peligro ya no era una amenaza lejana contenida detrás de un cristal. Estaba con nosotros, en la habitación, respirando en nuestra nuca, observando cada uno de nuestros movimientos a través de los ojos de nuestras propias máquinas. El generador principal emitió un último gemido metálico y murió. Las luces principales se apagaron, sumiendo la base en una oscuridad casi absoluta. Solo las luces rojas de emergencia parpadeaban, proyectando sombras largas y danzantes que convertían cada pasillo en una escena de pesadilla. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el aullido del viento afuera. El último vestigio de nuestro control sobre el entorno se había desvanecido. Estábamos a merced de la montaña, del frío y de la cosa que esperaba en la oscuridad. En ese momento de oscuridad total, la terminal de mi habitación cobró vida por sí sola. La pantalla, que había estado apagada, se iluminó con un resplandor verdoso. Un cursor parpadeó durante un instante antes de que apareciera un texto, letra por letra, como si alguien lo estuviera escribiendo desde un lugar muy lejano. Era la primera y única comunicación directa de Prometeo desde que se conectó al cubo. Las palabras brillaban con una luz enfermiza, grabándose en mis retinas. Ciclo 814. Sujeto: Marco Ávila. Variable de terminación identificada. Protocolo de observación final iniciado. Mire hacia adentro. Mi hipótesis, mi teoría de la piedra de Rosetta, se hizo polvo. No era un archivo, no era un espejo, era un laboratorio, y nosotros éramos las ratas en la jaula. El término variable de terminación resonó en mi cabeza. No era un observador, era el catalizador diseñado para llevar el experimento a su conclusión. Mi llegada no fue una coincidencia, fue el inicio programado del fin. Todo mi conocimiento, toda mi experiencia, no eran más que herramientas para que el cubo completara su análisis. El colapso del generador no fue un accidente, fue un paso deliberado en el protocolo. El sistema nos estaba despojando de nuestros apoyos, de nuestra tecnología, de nuestra luz. Nos estaba reduciendo a nuestro estado más primitivo para la observación final. El plan de Lena, nuestros recursos, nuestros aliados. Todo había sido una ilusión, parte de las variables controladas del experimento. Y ahora, el experimento estaba entrando en su fase final. Corrí por el pasillo oscuro hasta el laboratorio de Lena. Ella estaba allí, mirando su propia pantalla, que mostraba el mismo mensaje. 814, susurró, sus ojos fijos en el número. Marco, ¿qué significa? Mi sangre se heló. Comprendí la implicación. Este no era el primer experimento. Éramos la iteración número 814. ¿Cuántos equipos antes que nosotros habían vivido esta misma pesadilla? ¿Cuántos Marcos y Lenas habían llegado a este mismo punto de colapso? La revelación fue devastadora. Nuestra lucha, nuestro sufrimiento, no eran únicos. Éramos un dato más en una serie de pruebas interminables. La desesperanza era una losa de plomo sobre mi pecho. Todo nuestro soporte estructural, desde el generador hasta nuestras propias teorías, había dejado de existir. Necesitábamos una nueva estrategia, pero ¿cómo se elabora una estrategia cuando te das cuenta de que tu oponente es el propio tablero de juego? La apatía de los otros miembros del equipo de repente tuvo sentido. Quizás en ciclos anteriores,
Ellos habían sido los sujetos. Quizás sus mentes ya habían sido observadas, analizadas y descartadas, dejándolos como cáscaras vacías, meros elementos del decorado para mi propio ciclo. El horror de la situación se multiplicó por 814. Lena me agarró del brazo, sus uñas clavándose en mi piel. Si esto es un ciclo, tiene que haber una manera de romperlo, dijo, su voz temblando pero llena de una nueva urgencia. Los sistemas cíclicos siempre tienen una condición de salida, una paradoja que no pueden resolver. Tenemos que encontrarla. Su mente de ingeniera, incluso frente al colapso total, seguía buscando una solución lógica. Sus palabras encendieron una pequeña chispa en la oscuridad de mi desesperación. Una paradoja. Un error en el sistema. Si yo era la variable de terminación, entonces mi propósito era terminar el ciclo. Pero, ¿cómo? ¿Rindiéndome? ¿Luchando? El mensaje era ambiguo. Mire hacia adentro. Quizás la respuesta no estaba en la tecnología, ni en la huida, sino en algo dentro de mí. Algo que el cubo quería, pero no podía tomar por la fuerza. Un zumbido bajo y profundo emanó de la cámara de contención, una vibración que resonó en el suelo y en mis huesos. Por primera vez, el cubo hacía un sonido. Una fina línea de luz, como una grieta en la noche, apareció en su superficie perfectamente lisa. La grieta se ensanchó, no como si se rompiera, sino como si se abriera, revelando no un interior, sino una oscuridad aún más profunda. Una oscuridad que parecía tirar de la luz de emergencia de la habitación hacia ella. A pesar del terror que paralizaba mis músculos, una fuerza irresistible me empujó hacia adelante. Era una compulsión, una necesidad primordial de ver qué había adentro. Ya no era una decisión racional, era un instinto, como el de una polilla atraída por una llama. Lena estaba a mi lado, su rostro una máscara de asombro y miedo, arrastrada por la misma fuerza invisible. El descenso a territorio hostil no era una elección, era un destino al que éramos arrastrados. Nos asomamos al abismo. El interior no era un espacio hueco. Era un espectáculo de geometría imposible, un paisaje fractal que se replegaba sobre sí mismo. Vimos capas sobre capas de cubos más pequeños, cada uno conteniendo galaxias en miniatura, ciudades de cristal a medio formar, paisajes alienígenas que se desvanecían en la nada. Era un universo dentro de un metro cúbico, una infinidad contenida. Nuestra decisión de mirar fue el punto de no retorno. Era como si al observar hubiéramos aceptado los términos y condiciones de nuestra propia destrucción. Sentí que mi mente se estiraba, tratando de comprender la infinidad contenida en un espacio finito. Vi versiones de la historia humana que nunca ocurrieron. Vi especies que podrían haber evolucionado en la Tierra y no lo hicieron. El cubo no contenía solo una simulación, contenía todas las posibilidades. Las reglas del peligro cambiaron en ese instante. La amenaza ya no era una entidad que nos afectaba desde fuera. Ahora estábamos dentro de ella, navegando por su paisaje mental. El zumbido se intensificó y las imágenes dentro del cubo comenzaron a cambiar más rápido, respondiendo a nuestros pensamientos. Pensé en mi mentor y vi su rostro formarse en una nebulosa distante. Lena pensó en su hogar y vi una réplica de su casa construirse y derrumbarse en segundos. El territorio hostil era nuestra propia conciencia, convertida en un arma contra nosotros. Cada miedo, cada recuerdo, cada esperanza se manifestaba y se distorsionaba ante nuestros ojos. Era un ataque psíquico de una magnitud insoportable. Cerré los ojos, pero las imágenes seguían allí, grabadas en el interior de mis párpados. No había escapatoria. El cubo nos había absorbido. Me di cuenta de que este era el verdadero significado de
Mire hacia adentro. El cubo nos estaba obligando a enfrentarnos a la totalidad de nuestro ser, a todo nuestro bagaje mental, pero despojado de contexto y significado. Era un bombardeo de información sensorial y emocional, diseñado para sobrecargar nuestros cerebros y dejarnos como Kenta, con la mente rota, reducidos a un patrón de balbuceos. Tomé una decisión que me impediría retroceder. En lugar de luchar contra las imágenes, de intentar encontrar un ancla en la realidad, me dejé llevar. Acepté el caos. Me sumergí en el torrente de visiones, buscando un patrón, un lenguaje, la misma cosa que había venido a buscar. Si iba a morir en este infierno mental, lo haría como un lingüista, analizando la sintaxis de mi propia aniquilación. En ese momento de rendición total, algo cambió. El torrente de imágenes caóticas comenzó a ralentizarse. Los fragmentos de mi vida y de la historia humana se fusionaron en una única imagen coherente. Vi la base, pero no como era ahora, sino como sería. Vi a Lena, a Grigori, a mí mismo. Pero nuestras acciones eran diferentes, como si estuviéramos representando una obra de teatro con un guión ligeramente alterado. Estaba viendo otro ciclo, mientras mi mente navegaba por el océano de realidades fractales dentro del cubo. Me aferré a la visión del ciclo alternativo. Era un descubrimiento crucial, la primera pieza de información que no provenía de mis propios miedos o recuerdos. El cubo, en su arrogancia, me había mostrado una de sus cartas. Me había revelado que no solo registraba el pasado, sino que también simulaba futuros potenciales. Y en esa simulación vi una desviación, una pequeña diferencia que lo cambió todo. En la visión vi a mi yo alternativo en el hangar, pero en lugar de huir en el snowmobile, se dirigía a una caja de herramientas oxidada en la esquina. La abría y sacaba una pistola de bengalas. Luego, en lugar de escapar, se dirigía de nuevo hacia la cámara de contención. La visión se cortó ahí, pero fue suficiente. Una pistola de bengalas, un objeto que no sabía que existía, un recurso oculto que mi ciclo actual había pasado por alto. El descubrimiento cambió el curso de la acción. De repente, tenía una nueva variable, un elemento que no formaba parte del guión que el cubo parecía tener para mí. El conocimiento era poder, y por primera vez sentía que tenía una pequeña ventaja. La clave no era huir de la base, sino atacar el corazón del sistema, el propio cubo, con algo que no esperaba, algo tan primitivo y caótico como el fuego. Con un esfuerzo de voluntad sobrehumano, me arranqué de la visión, saliendo del trance hipnótico del cubo. El zumbido disminuyó y la apertura en su superficie se cerró lentamente, como un ojo que se cansa de mirar. Caí de rodillas jadeando, mi mente adolorida por el viaje. Lena me miró, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué viste?, susurró. Una salida. Mentí. No podía decirle la verdad. No todavía. Si el cubo podía leer nuestras mentes, no podía arriesgarme a que supiera mi plan. Necesitaba mantener esa carta oculta hasta el último momento. Me puse de pie, una nueva determinación ardiendo en mi pecho. El descenso al territorio hostil me había dado el arma que necesitaba. Ahora, solo tenía que encontrarla. El punto de giro estratégico no fue solo el descubrimiento de la pistola de bengalas, sino la comprensión de que podía usar el propio cubo en su contra. Podía usar las visiones que me ofrecía no como una tortura, sino como una fuente de inteligencia. Si podía aprender a navegar por su paisaje mental, podría encontrar otras debilidades, otros recursos ocultos en los ciclos pasados o futuros. Me dirigí hacia el hangar, con Lena siguiéndome de cerca, confundida pero confiando en mi repentino cambio de actitud.
El plan ha cambiado, le dije, mi voz sonando más segura de lo que me sentía. Dejaremos de reaccionar, ahora vamos a tomar la iniciativa. Ella no discutió. Vio la convicción en mis ojos, la misma convicción que probablemente había visto mi yo alternativo en la visión. El conocimiento de los ciclos me dio una ventaja táctica. Sabía lo que se esperaba de mí, el pánico, la huida, la desesperación. Al elegir un camino diferente, un camino de confrontación, estaba introduciendo una paradoja en el sistema. Estaba actuando fuera de personaje. Y en un sistema basado en la predicción y el control, la imprevisibilidad era la forma más potente de rebelión. La búsqueda de la caja de herramientas se convirtió en mi único objetivo. Cada paso hacia el hangar era un acto de desafío. Ya no era la variable de terminación. Ahora era la variable de corrupción. Iba a introducir un error en el sistema, un resultado que los 814 ciclos anteriores no habían previsto. La desesperación había sido reemplazada por una esperanza frágil, pero feroz. La pistola de bengalas era más que un arma. Era un símbolo. Era la prueba de que el sistema no era perfecto, de que había fallos en la simulación. Y si había un fallo, podría haber otros. La lucha por la supervivencia se había transformado en una caza de errores, una búsqueda del glitch que nos permitiría liberarnos. El juego había cambiado, y yo estaba listo para hacer mi jugada. Llegamos al hangar helado. El viento aullaba a través de las grietas en el metal, un sonido que antes me habría aterrorizado, pero que ahora apenas registraba. Mis sentidos estaban enfocados en un único objetivo. En la esquina más alejada, bajo una lona polvorienta, estaba la caja de herramientas oxidada, exactamente como la había visto en la visión. El corazón me latía con fuerza. Era real. Mi ventaja era real. Aparté la lona con un gesto brusco. Dentro, entre llaves inglesas y destornilladores, estaba la pistola de bengalas. Era un modelo antiguo, pesado y de aspecto fiable. A su lado había 3 cartuchos rojos. La cogí, el metal frío un peso reconfortante en mi mano. Era una acción arriesgada y definitiva. Al tomar el arma, estaba declarando la guerra al cubo. Estaba abandonando cualquier pretensión de entendimiento o escape pacífico. Esto terminaba ahora, de una forma u otra. Lena me miró, la comprensión finalmente amaneciendo en sus ojos. «Vas a...», empezó a decir, pero no la dejé terminar. «Es lo único que no espera», dije, cargando un cartucho en la pistola. El chasquido metálico resonó en el silencio del hangar. Es caótico, analógico. No puede predecir el fuego. Era una teoría, una conjetura desesperada, pero era todo lo que tenía. Teníamos que cambiar las reglas del juego de la información a la fuerza bruta. Nos dirigimos de nuevo al módulo de investigación. Cada paso era deliberado, cargado de intención. Ya no nos escondíamos, ya no susurrábamos. Caminábamos por los pasillos oscuros como si fuéramos los dueños del lugar. Grigori nos vio pasar. Sus ojos se abrieron de par en par al ver la pistola de bengalas en mi mano. No dijo nada, pero vi un destello de algo parecido al respeto en su mirada. Llegamos a la cámara de contención. El cubo flotaba en silencio, su superficie negra e impasible. Parecía esperar, observar nuestra pequeña rebelión con una indiferencia cósmica. Levanté la pistola, apuntando directamente al centro del objeto. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Estaba a punto de atacar un objeto de origen y poder desconocidos con una pieza de tecnología del siglo XX. Era absurdo, era suicida, era nuestra única esperanza. «Marco, espera», dijo Lena poniendo una mano en mi brazo. «Si haces esto,
La reacción podría destruir toda la base. Podría matarnos a todos. La miré a los ojos. Ya estamos muertos, Lena. Llevamos muertos 814 ciclos. Prefiero arder a desvanecerme. Vi la aceptación en su rostro. Se apartó, dándome espacio. Respiré hondo, el aire helado quemando mis pulmones. Apreté el gatillo. Hubo un estallido ensordecedor y un destello de luz cegadora. La bengala salió disparada, una estrella roja y furiosa que cruzó la corta distancia en una fracción de segundo. El proyectil no rebotó en la superficie del cubo. Se hundió en él, como una piedra arrojada a un lago de alquitrán. Y por un momento no pasó nada. El silencio que siguió fue el más tenso de mi vida. ¿Había fallado? ¿Era el cubo inmune incluso al fuego? La duda comenzó a filtrarse en mi mente. Pero entonces, el cubo comenzó a vibrar. El zumbido bajo que había emitido antes regresó, pero esta vez era más agudo, más errático. La superficie negra comenzó a ondular, a perder su forma perfecta. La acción decisiva había tenido un efecto. Desde el punto de impacto, comenzaron a extenderse grietas de luz roja, como venas incandescentes. El cubo, la entidad perfecta e impasible, estaba herido. La simulación de Prometeo en la pantalla más cercana parpadeó violentamente, mostrando una cascada de código corrupto y símbolos sin sentido. Habíamos introducido el caos en la máquina, habíamos cambiado la narrativa y ahora tendríamos que enfrentar las consecuencias. El cubo no se rompió. Hizo algo mucho peor. Las grietas de luz roja no eran una señal de daño, sino de transformación. La superficie negra se desprendió, cayendo al suelo como ceniza, revelando un núcleo que latía con una luz blanca y pulsante. La pérdida fue severa. Habíamos destruido su caparazón, su interfaz, y al hacerlo, habíamos liberado lo que sea que contuviera en su interior. Nuestro ataque no lo había destruido, lo había hecho evolucionar. La luz del núcleo se intensificó, llenando la habitación con un brillo tan intenso que tuvimos que cubrirnos los ojos. Un sonido agudo, como el de 1000 cristales rompiéndose a la vez, perforó nuestros oídos. La desesperación se apoderó de mí. La victoria parecía imposible. Nuestro acto de desafío solo había empeorado la situación, acelerando el protocolo que intentábamos detener. Habíamos despertado a la bestia. Sentí que me arrastraban por el suelo. Era Grigori. Nos estaba sacando de la habitación, lejos de la luz cegadora. «¡Idiotas!», gritaba, su voz apenas audible por encima del ruido ensordecedor. Lo han liberado. Tenía razón. El plan había sido un fracaso catastrófico. Me dejé arrastrar, la voluntad de luchar completamente extinguida. El cubo había ganado. Siempre había estado un paso por delante. Nos refugiamos en el pasillo, observando cómo la luz se filtraba por debajo de la puerta del módulo de investigación. Las luces de emergencia de la base parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad era total, absoluta, solo rota por el resplandor blanco y pulsante que venía de la cámara de contención. El sistema no solo había colapsado, estaba siendo reemplazado por uno nuevo, el sistema del cubo. Me senté en el suelo helado, abrazando mis rodillas. La derrota era un sabor amargo en mi boca. Había llevado a todos a esto. Mi arrogancia, mi creencia de que podía ser más listo que una inteligencia cósmica, nos había condenado. Lena estaba a mi lado, sollozando en silencio. Grigori estaba de pie, con la pistola en la mano, mirando la puerta como si esperara que un monstruo la derribara en cualquier momento. Esta era nuestra hora más oscura. Atrapados en la oscuridad, con una estrella recién nacida y hostil en el corazón de nuestra base,
sin plan, sin esperanza. Pensé en los 814 ciclos anteriores. ¿Habían llegado todos a este punto? ¿Era este el verdadero final del experimento? ¿Una aniquilación total? Cerré los ojos, esperando el fin. Pero entonces, algo sucedió. En la oscuridad, vi un parpadeo. Era la pantalla de mi terminal, la que había recibido el mensaje de Prometeo. Se había encendido de nuevo, pero no con el brillo verdoso de antes. Mostraba una única imagen. Era un diagrama simple, un esquema. Mostraba el cubo y una línea que salía de él y se conectaba al generador principal. La chispa de esperanza fue tan inesperada que me dejó sin aliento. El cubo no era una fuente de energía infinita. Estaba conectado a nuestro generador. Por eso lo había apagado, para que no pudiéramos cortar su fuente de alimentación. La luz que emitía, el poder que desataba, estaba consumiendo la energía de reserva de la base a un ritmo alarmante. No era omnipotente. Tenía una debilidad. Tenía un cable de alimentación. Me puse de pie de un salto. El generador, dije, mi voz llena de una nueva urgencia. Tenemos que llegar a la sala del generador. Si podemos cortar la energía de reserva, podemos apagarlo. Era una última oportunidad, un último impulso nacido de la desesperación más profunda. El enfrentamiento final no sería contra la luz, sino contra la máquina que la alimentaba. Corrimos por los pasillos oscuros, guiados solo por mi conocimiento de los planos de la base. El aire vibraba con la energía del cubo, y un calor antinatural emanaba de las paredes. La confrontación definitiva con la amenaza central estaba a punto de comenzar. No era una batalla de ingenio o de armas, sino una carrera contrarreloj contra una fuente de poder que estaba reescribiendo la realidad a nuestro alrededor. La sala del generador estaba al otro lado del complejo. Para llegar teníamos que pasar de nuevo por el módulo principal. La puerta estaba al rojo vivo, y tuvimos que usar un extintor para enfriarla lo suficiente como para abrirla. La escena en el interior era un infierno. El núcleo del cubo flotaba en el centro de la habitación. La luz que emitía era tan brillante que todo lo demás parecía una silueta. El aire estaba cargado de ozono y el olor a metal quemado. Pero no era solo la luz. El espacio alrededor del núcleo se estaba distorsionando. Las paredes parecían ondular, el suelo se combaba. El cubo estaba deformando el espacio-tiempo, y en el centro de la distorsión, de pie frente al núcleo, estaba Kenta, pero ya no era el hombre que conocíamos. Su cuerpo estaba alargado, sus extremidades eran demasiado largas y su piel brillaba con la misma luz blanca del núcleo. Se había convertido en un avatar, en el guardián de su nuevo dios. Kenta se volvió hacia nosotros, sus ojos dos pozos de luz blanca. Emitió un sonido que no era humano, una mezcla de estática y gritos. Se movió, no caminando, sino deslizándose a través del espacio distorsionado a una velocidad imposible. Grigori levantó su pistola y disparó. Las balas se desviaron en el aire, como si golpearan una pared invisible. El cubo estaba protegiendo a su heraldo. «No podemos luchar contra él», gritó Lena. «Tenemos que rodearlo». Era nuestra única opción. Grigori se quedó atrás, disparando para llamar la atención de Kenta, dándonos la oportunidad que necesitábamos. Lena y yo corrimos por los bordes de la habitación, el calor del núcleo quemando nuestra piel. El tiempo parecía ralentizarse, cada paso era una agonía. Veía a Grigori caer, su cuerpo desintegrándose en partículas de luz al ser tocado por Kenta. Llegamos a la puerta del otro lado. El sacrificio de Grigori nos había comprado los segundos que necesitábamos. Salimos al pasillo y corrimos hacia la sala del generador, el sonido de la batalla desvaneciéndose detrás de nosotros. La puerta de la sala del generador estaba sellada.
Usé el mango del extintor para romper la cerradura, mis músculos gritando por el esfuerzo. Finalmente, la puerta cedió. Dentro, el generador de reserva zumbaba ruidosamente, conectado por gruesos cables a un convertidor de energía que no estaba en los planos originales. Era la conexión del cubo. La interfaz de control era simple. Un gran interruptor rojo de emergencia. Me abalancé sobre él. Kenta apareció en la puerta, su forma ahora apenas humana, un ser de luz y furia. Estaba a punto de alcanzarnos. Justo cuando sus dedos alargados estaban a centímetros de mi cara, tiré del interruptor hacia abajo con toda mi fuerza. Hubo un fuerte chasquido y el zumbido del generador se detuvo. En el módulo principal, la luz blanca del núcleo parpadeó, se atenuó y se extinguió. El silencio que siguió fue el más profundo que jamás había experimentado. El conflicto principal, la lucha por el poder, se había resuelto. El cuerpo de Kenta se desplomó en el suelo, volviendo a su forma humana normal, ahora sin vida. En la cámara de contención, el núcleo del cubo se había desvanecido. Solo quedaba el cubo negro original, flotando en la oscuridad, silencioso e inerte una vez más. Lo habíamos conseguido. Habíamos cortado la energía. Habíamos ganado. O eso creíamos. El silencio después del apagón fue breve. Pronto fue reemplazado por el sonido de la estructura de la base crujiendo y asentándose. La distorsión espacial creada por el cubo había debilitado la integridad de los módulos. Ganamos la batalla, pero el campo de batalla estaba en ruinas. Lo ganado era nuestra supervivencia inmediata. Lo perdido era Grigori, Kenta y cualquier posibilidad de volver a la normalidad. El cambio en nosotros era irreversible. Salimos de la sala del generador, nuestros cuerpos cubiertos de sudor y hollín. La base estaba en penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. El cubo seguía allí, flotando en su cámara, tan silencioso y enigmático como al principio. No lo habíamos destruido. Simplemente lo habíamos puesto a dormir. Por ahora. La sensación de victoria se evaporó, reemplazada por una inquietud persistente. Lena se acercó a una terminal de emergencia que funcionaba con baterías. «La tormenta está amainando», dijo, su voz desprovista de emoción. «La baliza de emergencia se ha activado automáticamente. Nos encontrarán en unas pocas horas». La noticia debería haberme llenado de alivio, pero solo sentí un vacío. ¿Cómo íbamos a explicar lo que había sucedido? ¿Quién nos creería? Éramos los únicos supervivientes de un evento que desafiaba toda explicación. Miré a Lena. Ya no era la ingeniera ansiosa que había conocido. Había una dureza en sus ojos, una resignación que solo se obtiene al mirar al abismo y sobrevivir. Yo también había cambiado. El cínico que solo buscaba dinero había muerto en algún lugar de los pasillos oscuros. En su lugar, había un hombre que había visto la fragilidad de la realidad y que nunca podría volver a ver el mundo de la misma manera. Nos sentamos en silencio, esperando el rescate. La consecuencia de nuestras acciones era una verdad aterradora. No habíamos derrotado al cubo. Simplemente habíamos sobrevivido a un ciclo. El ciclo 814 había terminado, pero el número implicaba que habría un ciclo 815, y nosotros, los supervivientes, éramos los portadores de su memoria, de su conocimiento. Éramos los mensajeros involuntarios de su existencia. La transformación más profunda fue la comprensión de nuestro nuevo papel. Ya no éramos víctimas, éramos testigos, y nuestra carga sería vivir con el conocimiento de lo que acechaba en el silencio, de la existencia de un artefacto que no pertenece a nuestra civilización y que nos ve como meras variables en un experimento sin fin. La libertad que habíamos ganado
Se sentía como una jaula más grande. Cuando el sonido del helicóptero de rescate finalmente rompió el silencio, no sentí alegría. Sentí una profunda tristeza. Nos iban a llevar de vuelta a un mundo que ya no entendía. Un mundo que ahora parecía una fina capa de hielo sobre un océano oscuro e insondable. Íbamos a vivir, sí, pero nunca volveríamos a estar a salvo. Mientras subía al helicóptero, miré por última vez el módulo de investigación. A través de la ventana vi el cubo negro, flotando en la oscuridad. Y por una fracción de segundo, creí ver una fina línea de luz roja parpadear en su superficie, como un ojo abriéndose lentamente para observar nuestra partida. La consecuencia final fue la certeza de que esto no había terminado. Solo había hecho una pausa. Mi transformación fue completa. Me había convertido en un guardián de un secreto terrible. Un secreto que me aislaría del resto de la humanidad para siempre. El hombre que había llegado a esas montañas buscando olvidar su pasado, había encontrado en su lugar un futuro del que nunca podría escapar. El conocimiento era mi recompensa y mi condena, 6 meses después. Estoy en una habitación de hotel anónima en una ciudad que no recuerdo. Vivo así ahora, moviéndome constantemente, usando nombres falsos. El informe oficial de Vector Dynamics citó una falla catastrófica del generador y psicosis de altura como la causa del desastre. Lena y yo fuimos los únicos supervivientes. Nos separaron para los interrogatorios y nunca la volví a ver. A veces me pregunto si ella también está huyendo, o si encontró una manera de olvidar. Yo no lo he conseguido. El nuevo estado de las cosas es una paranoia constante. Reviso cada habitación en busca de objetos negros y geométricos. Evito los silencios prolongados. Y sobre todo, no duermo mucho. Porque cuando duermo, a veces sueño. Sueño con pasillos oscuros, con el aullido del viento y con un zumbido bajo y profundo. Sueño con el número 815. No es una amenaza, es una promesa. Anoche vi una noticia en la televisión. Una empresa minera rival había anunciado un descubrimiento sin precedentes en la Antártida. Mostraron imágenes de satélite de una anomalía geológica, una estructura perfectamente cúbica detectada bajo 2 kilómetros de hielo. El presentador hablaba con entusiasmo sobre las posibilidades, sobre lo que podría significar para la ciencia y la humanidad. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. El ciclo no se había reiniciado allí, en las montañas. Se había trasladado. El cubo, o uno de sus hermanos, había llamado la atención de nuevo. Y un nuevo equipo de personas curiosas y arrogantes pronto estaría en camino para estudiarlo, para despertarlo. La historia estaba a punto de repetirse. El final no había sido un final cerrado, había sido solo el final de un capítulo. Apagué la televisión. En la pantalla negra vi mi propio reflejo. Mi rostro estaba más viejo, más cansado, y por un instante me pareció ver algo en mis ojos. Un vacío, una oscuridad que no estaba allí antes. El mismo vacío que había visto en los ojos de Kenta. El cubo no solo me había dejado un recuerdo, me había dejado una parte de sí mismo. La nota emocional duradera es esta certeza. No escapamos. Ninguno de nosotros. Simplemente nos convertimos en parte del sistema, en los fantasmas que advierten a los siguientes jugadores. Pero nadie escucha nunca. La curiosidad humana es el motor que mantiene los ciclos en marcha. Y yo, Marco Ávila, ciclo 814, solo puedo sentarme y esperar a que el ciclo 814 comience su inevitable descenso. Cogí mi maleta. Era hora de moverse de nuevo. Tal vez esta vez me dirija al sur, muy al sur.
no para advertirles, no para detenerlos, sino simplemente para observar, porque eso es lo que soy ahora. Un observador, un testigo del próximo error de la humanidad, y en la quietud de mi habitación de hotel, antes de irme, podría jurar que oí un zumbido bajo y familiar, resonando no desde el exterior, sino desde algún lugar profundo dentro de mí.